Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy licenciada Josefina Ricota. Hoy vengo a hablar de un libro que no es muy conocido de Viktor Frankl, que se llama A pesar de todo, decir sí a la vida. Solemos conocer El hombre en busca del sentido y los que trabajamos en salud mental, psicoanálisis y existencialismo y otros textos teóricos. Este es muy particular, ¿sí? Conocemos a Viktor Frankl porque fue neurólogo y psiquiatra. También se lo considera filósofo. Él nace el 26 de marzo de 1905 en Viena y muere el 2 de septiembre de 1997 a los 92 años, también en Viena. Fue víctima del Holocausto, pierde a sus padres, a sus hijas, a su mujer en los campos de concentración. Él es el único sobreviviente. Inicialmente va a estar influido por las teorías de Freud y de Adler y luego va a formular su propia teoría psicoterapéutica, que es la logoterapia. Y acá vamos por lo importante del libro. Bueno, este libro, a pesar de todo decirse la vida, va a reunir 3 conferencias de Frankl que dictó en Viena en 1946. O sea, un poquito después de haber sobrevivido a los campos de concentración nazis. Estas conferencias van a constituir una de las primeras elaboraciones de su pensamiento que luego dará origen a la logoterapia. El eje central de la obra es una pregunta fundamental. ¿Tiene sentido la vida incluso en las condiciones más extremas de sufrimiento? Y Frank responde afirmativamente: la vida siempre tiene sentido, aún en medio del dolor, la pérdida o la desesperación. Esta afirmación no es teórica, sino profundamente existencial, nacida de la experiencia del propio autor. El libro se sitúa en un momento histórico de la posguerra, donde el ser humano fue testigo de la deshumanización extrema. Y Frank describe esa época atravesada por el nihilismo, el pesimismo y la pérdida de valores. La propaganda, la guerra y los campos de concentración pusieron en duda la dignidad humana y el valor de la vida. En ese contexto, hablar del sentido de la vida resulta necesario y difícil. ¿Pero por qué necesario? Porque el ser humano necesita orientación. Y es difícil porque todo parece haber perdido valor. Pero sin embargo, Frank va a sostener que es precisamente en estas circunstancias cuando se vuelve más urgente reafirmar el sentido. Uno de los aportes para mí más importantes y profundos del libro es el cambio de perspectiva respecto al sentido de la vida. Frank afirma que la pregunta habitual de cuál es el sentido de la vida está mal formulada. Y escuchen esto, ¿no? O sea, en realidad no somos nosotros quienes nos debemos preguntarle a la vida por su sentido, sino que es la vida la que debe preguntarnos a nosotros. Cada momento plantea una exigencia concreta y el sentido surge de la respuesta que damos a esta situación. Tal como aparece en el texto, el ser humano no es alguien que busca respuestas abstractas, sino alguien que responde activamente a las circunstancias de su existencia. A partir de esta idea, Frank define la existencia humana como esencialmente responsable. Vivir significa responder. Responder a las situaciones, a los otros, al sufrimiento, al amor, al trabajo. El sentido no es algo general, ni universal, ni abstracto, sino algo concreto, situado en el aquí y ahora. Cada persona tiene su propio sentido ligado a su historia, su contexto y sus decisiones. Esta idea se ilustra en la metáfora del ajedrez, ¿sí? No existe un mejor movimiento en general, sino que cada jugada depende de la situación específica del tablero. Del mismo modo, el sentido de la vida depende de cada circunstancia en particular. Frank plantea que el sentido puede realizarse a través de 3 vías fundamentales. El primero es los valores de la creación. Se refiere a lo que el ser humano aporta al mundo mediante sus trabajos, sus acciones, sus obras. No importa la magnitud de la tarea, sino la actitud con la cual se realiza. El segundo son los valores de la experiencia, ¿sí? Porque se relaciona con lo que el ser humano recibe del mundo: el amor, la belleza, el arte, la naturaleza. La vivencia de lo bello o del otro ser humano puede otorgar un profundo sentido a la vida. Y el tercero son los valores de la actitud, que constituyen el núcleo más profundo del pensamiento de Frank. Cuando el sufrimiento es inevitable, el sentido reside en la actitud con la cual se lo enfrenta. Incluso en el dolor, el ser humano conserva la libertad de elegir su postura. Estos 3 caminos muestran que el sentido no depende de las circunstancias externas, sino de la respuesta interna del sujeto. Uno de los aspectos más impactantes del libro es la resignificación del sufrimiento. Frank no lo niega ni lo romantiza, pero sostiene que cuando es inevitable puede convertirse en una fuente de sentido.
El sufrimiento, al limitar nuestras posibilidades, nos confronta con nuestra libertad más profunda, la libertad de actitud. En ese sentido, incluso el dolor puede ser transformado en una forma de realización personal. Frank ilustra esta idea con ejemplos de personas que en situaciones extremas lograron mantener su dignidad y humanidad. Así el sufrimiento deja de ser solo un obstáculo y se convierte en una oportunidad de crecimiento. Frank dedica una parte importante de su reflexión a analizar el suicidio. Identifica diferentes motivaciones, pero se centra específicamente en el llamado suicidio de balance, donde la persona evalúa su vida como carente de sentido. Frente a esto argumenta que este tipo de evaluación está mal planteada. La vida no puede medirse en términos de placer o satisfacción, ya que el sentido no depende del goce. Utiliza una metáfora muy potente. El suicidio es como un jugador de ajedrez que, al no encontrar la solución, arroja las piezas fuera del tablero. No resuelve el problema, sino que abandona el juego. De este modo, Frank sostiene que la vida siempre conserva un sentido potencial y que renunciar a ella implica desconocer esa posibilidad. Lejos de ver la muerte como una negación de sentido, Frank plantea que es precisamente la infinitud lo que le da valor a la vida. Si fuésemos inmortales, podríamos postergar todo infinitamente, ¿no? Y nadie tendría urgencia ni importancia. La muerte introduce un límite que hace que cada decisión sea significativa. Así la vida no se mide por su duración, sino por su contenido. Una vida breve puede ser profundamente significativa, mientras que una larga puede carecer de sentido. Uno de los mensajes más fuertes del libro es que incluso en las peores condiciones, el ser humano conserva una libertad esencial, la libertad de elegir su actitud. Frank muestra cómo en los campos de concentración algunas personas lograban mantener su dignidad, ayudar a otros a conservar la esperanza, mientras que otras se dejaban arrastrar por la desesperación. Esto demuestra que aunque no podamos controlar las circunstancias, sí podemos elegir cómo responder a ellas. La propuesta de Frank incluye una visión integral del ser humano que no se reduce a lo biológico o psicológico, sino que incluye una dimensión espiritual. Esta dimensión es la que permite al ser humano buscar sentido, tomar decisiones y trascender las circunstancias. Es también la base de la logoterapia, que se centra en ayudar a las personas a encontrar el sentido de sus vidas. Bueno, el título del libro sintetiza, ¿sí?, su mensaje central, decir sí a la vida a pesar de todo. No se trata de un optimismo ingenuo, quiero que esto quede claro, no es un optimismo ingenuo, sino una afirmación profunda que reconoce el sufrimiento, pero no se rinde ante él. Frank propone una ética de la responsabilidad y del sentido, donde cada persona está llamada a responder a la vida con sus acciones, sus vínculos y su actitud frente al dolor. En definitiva, el libro es una invitación a reconocer que la vida siempre tiene sentido, el sentido es concreto y situacional, el ser humano es libre para responder, el sufrimiento puede transformarse, la responsabilidad es el núcleo de la existencia. Bueno, este libro no es solo una obra teórica, sino un testimonio existencial que nos confronta con nuestra propia manera de vivir. Nos recuerda que incluso en la oscuridad el ser humano tiene la capacidad de encontrar un para qué, y que ese para qué es lo que nos permite seguir adelante. Nos vemos la próxima.